Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado, 31 de agosto, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tanto Carmen, Nelson Gómez y Valentín Pérez estarán compartiendo con ustedes en esta tarde. Hoy sostendremos una interesantísima entrevista con Juan Gómez, un técnico del sector eléctrico, ex superintendente de banco, y con él vamos a hablar, vamos a profundizar de forma llana, sin palabritas bonitas, sin rodeo, qué es lo que está pasando en el sector eléctrico en República Dominicana. A la gente no le importa que la pérdida, que la ganancia, que los transformadores, es que hay energía eléctrica y la gente se está acotando con calor y no está bebiendo agua fría. Carmen, buenas tardes, hermana. Hermano. ¿Cómo se siente? Este calor está acabando con nosotros. Pero a mí me extraña porque usted vive en el centro de la ciudad y en el centro no se está yendo la luz. Que no, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Lamentablemente la gente se levanta malhumorada. Déjame eso para después de la pausa. Óigame, hermano, eso es increíble. Eso. Vamos a la pausa y retornamos en breve con el desarrollo del programa. La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024, con el que se incrementan las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de 35.360 millones de pesos. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En la sesión, los diputados aprobaron también en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual tiene por objeto regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de viviendas o a usos distintos. El proponente, Alfredo Pacheco, dijo que a partir del 16 de agosto retomará ese proyecto e invitó a los diferentes sectores que tengan opiniones y propuestas a acercarse al órgano legislativo. Aprobaron además dos proyectos de resolución de la Cámara de Diputados para reconocer al cantante Roberto Antonio Pérez Herrera Ruby Pérez por sus aportes a favor de la cultura dominicana a través del merengue y a la institución cultural Ateneo Amantes de la Luz, conjuntamente con su presidente, Carlos Manuel Estrella, por su labor de más de 150 años de aportes en favor del desarrollo, formación y cultura de los habitantes de la provincia de Santiago, entre otros. Asimismo, refrendaron en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara las playas Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como patrimonio cultural del municipio Matanzas, provincia Peravia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores. Carmen, antes de la pausa, usted decía como que el calor... El calor es inaguantable. Vivimos en una isla tropical llamada República Dominicana, que lamentablemente para los meses de junio, julio y agosto, el calor se intensifica. ¿Por qué? Porque viene el polvo de Sahara a contribuir más con el calor. Lamentablemente, los apagones nos están dando en la mar, hermano. Tú sabes que antes... Eso solo se sentía en Guachupita, en Gualey, en Almarrosa. No en todos los sectores. En la zona de Vietnam. Ya hoy no. No. Ya hoy hay apagón en Gascue, en Serrayén, Cacicasco. Yo me levanté con un titular esta mañana en uno de los periódicos digitales en donde observaba
que en el sector 8 y medio del kilómetro de la Independencia había una protesta a las 6 de la mañana porque tenían una tanda de apagones de 12 horas o más. Ellos se quejan de que no le mandan la luz. Nosotros teníamos eso ya olvidado en nuestra nación. ¿Cómo puede ser que volvamos hacia atrás? Que tengamos que volver a recurrir a baterías, a inversores, a plantas eléctricas con gasoil, con gas, nuevamente. Mira, tú sabes que mi tesis con relación al tema eléctrico se circunscribe en lo siguiente. El tema eléctrico, la energía como tal, es transversal al diario vivir del ser humano. Cuando no hay energía eléctrica, por vía de consecuencia, no hay agua. Porque en esta sociedad, básicamente en la zona urbana, el agua funciona con bomba eléctrica. Con bomba que deben subirle. Entonces, imagínese que usted llegue a su casa a las 7:30 de la noche de su jornada de trabajo y usted llega a su casa y no encuentra luz. Agrégale a eso que tú llegas a tu casa después de una larga jornada de trabajo, de un largo entaponamiento, llegas malhumorado, quieres encontrar luz para refrescarte, pero encima de eso no encuentras agua porque no puedes poner la bomba. Y agrégale a eso también que es un tema tan transversal que la gente no lo interpreta de una forma rápida, y es que la falta de energía eléctrica genera violencia. Totalmente. ¿Por qué genera violencia? Miren de qué forma. Cuando usted no logra dormir las 7 horas, las 8 horas que el cuerpo amerita, usted se levanta malhumorado. Y cuando usted sale a la calle malhumorado, eso provoca accidentes, eso provoca enfrentamiento, eso provoca bajo rendimiento en el trabajo. Y el hecho de que una sociedad no tenga energía eléctrica permanente desencadena una serie de hechos y sucesos que eso no se ha medido todavía. El hecho de que una sociedad no tenga energía eléctrica es un componente para el incremento de la violencia. Y yo le agrego a eso también, mi querido hermano, que lamentablemente, año 2024, República Dominicana, cuando llegue la luz en cualquier sector, haya una algarabía. Mira, como cuando tú te desmontas de un avión, que tú comienzas a aplaudir. No, la gente aplaude como si es un cumpleaños que hay. No, pero tú, óyeme, en un sector, cuando llega la luz, eso es algo, una alegría, una cosa que no podemos volver a lo mismo de los años anteriores. Debemos de ir de acuerdo a la modernidad. ¿Cómo puede ser posible que nuestra nación no esté funcionando? Punta Catalina, supuestamente la tienen dándole mantenimiento. ¿Por qué no tuvieron ese preámbulo de darle mantenimiento antes? Mira, la gente, te voy a decir algo. Y no en los tiempos donde hay más calor. Ahí es que yo no entro en eso. Yo no entro en eso de que no está funcionando Itabo, que no está funcionando Punta Catalina. Supuestamente, a la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que haya energía eléctrica. Yo sé que tú estás analizando el fenómeno, pero la gente lo que quiere es que le digan cuándo la luz va a llegar. Y para eso... Y agrégale las altas tarifas. Sí, para eso, Carmen, por ahí está nuestro invitado, Juan Gómez, que nos va a hablar de eso de forma abierta y llana. ¿Por qué no hay energía eléctrica? Porque eso es lo que el gobierno ha querido, es envolvernos. Es como tener una cortina de humo y confundirnos. No, es decirle al pueblo por qué no hay energía eléctrica. Y si esto sigue, hay que irse para la calle, definitivamente. En otros temas, la reforma constitucional, yo creo que ha alcanzado su punto más álgido en este momento. Son 4 puntos básicos los que se están discutiendo. Primero, de 10 artículos que hay que modificar. De unos 10 artículos, pero son 4 los que se han estado debatiendo. Lamentablemente, porque las cosas hay que decirlas como son. Nosotros hemos visto una avalancha de opiniones de personas facultadas, de instituciones facultadas apoyando la reforma constitucional. Yo no tengo la menor duda de que esa reforma va a pasar sin mayores contratiempos, por lo menos los 3 puntos elementales que le interesan al Ejecutivo. Porque hay un punto, el tema de los diputados, de que se reduzcan los diputados que se queden solo 53, ¿verdad que sí? No, son 190 diputados. Ellos quieren que se reduzca a 137 la matrícula. A 137, que se eliminen 53. Yo tengo para decirle a ustedes, Carmen, que eso nunca ha sido prioridad ni ha estado en carpeta de manera real por parte del gobierno. Ellos saben que eso no va a ser posible porque en la zona este del país los diputados estuvieron en un retiro, un proceso de reflexión la semana pasada, y Nacef Perdomo, el constitucionalista,
se levantó y tomó un turno y habló sobre la reducción de los diputados, y hubo una ovación tan grande que retumbó en la Romana y retumbó en la Altagracia. ¿Quiénes fueron los que aplaudieron eso, de que eso no se ejecute? Fueron los diputados del PRM. Pero yo no soy un tonto, Valentín Pérez, y disculpen la inmodestia, no está en el mundo para que lo tomen de tonto. Eso ha sido promovido por el mismo PRM. Opónganse ustedes a que eso no pase, porque el presidente nunca ha pensado en eso de forma seria. Es lo que hacía Amable Ariztí Castro, Dios lo tenga en gloria, en los años 90 en Higüey. En la mañana coordinaba con el general y le decía al general: recógeme todos los motores del pueblo. Oigan eso, lo que hace Amable Ariztí Castro: recójame todos los motores en el pueblo. La policía salía y recogía 500 motores. Y a las 11 de la noche, después que la gente llamaba a Amable Ariztí Castro 200 veces, Amable Ariztí Castro iba y se aparecía en el destacamento y le daba una pela de lengua al general diciéndole que por qué él recogió los motores del pueblo. ¿Usted está entendiendo? Es lo mismo que está pasando con este tema de los diputados y la rebelión de los diputados. ¡Mentira! Eso es el mismo presidente que anda desautorizando eso. Porque usted cree que sin la orden del presidente ningún diputado se va a atrever a rebelarse. No se dejen tomar ustedes de tontos. El presidente nunca ha tenido la intención de que se reduzcan la cantidad de diputados. Pero tú sí eres pesimista, tú sí eres un tipo que ve las cosas, le busca la quinta pata al gato. No, a mí no me van a tomar de tonto. Que tomen a otro. No se mueve la hoja de un árbol en este país sin que el presidente de la República lo autorice. Y el diputado que se dobla lo votan. ¿Usted cree que el presidente va a permitir que los diputados en la zona este del país hagan ese desafío que le hicieron y hoy lo quieren poner como una rebelión? ¡Mentira! Eso fue montado por ellos mismos. Al presidente lo que le interesa es que se unifiquen las elecciones y todos sabemos por qué. Para romper, para coartar el liderazgo local. Quien quiera creer eso, que lo crea. De que hay una rebelión de los diputados del PRM, no hay ninguna rebelión, eso ha sido montado. Porque ya los 3 puntos que le interesan al presidente pasaron, ese no. Es una falsa. Se rebelaron. ¿De qué se van a rebelar? Lo vota Luis de ahí y lo vota Paliza Luis de ahí. Eso es mentira. Carmen, finalmente, me gustaría que sea usted que aborde este tema y nos vayamos a la entrevista. Inició el año escolar. Inició el año escolar 2024-2025 con muchos déficits. Es lamentable que cada año veamos una gran matrícula escolar de jóvenes estudiantes y que el Ministerio de Educación no tenga un plan estratégico para que esos niños puedan obtener el pan de la enseñanza. Lamentablemente, usted ve a padres amaneciendo en colegios para poder inscribir a sus niños y se van día tras día sin poderlos inscribir porque no hay cupo. Es lo primero. Hay muchos planteles que no están aptos. Hay planteles que no tienen docentes suficientes. Hay planteles que no tienen aulas suficientes. Hay planteles que no tienen, en materia de infraestructura, no son aptos para que le den docencia a niños ahí. Un año escolar donde desde el 2013 al 2016 que se implementó el 4% para el PIB, para la educación, lo que se ha ido es en gastos de nómina, en gastos de muchísimas cosas que el ministro se le apetece, y no vemos que República Dominicana avance en materia educativa. Lo que todos debemos pedir, porque al final lo más perjudicado son nuestros niños, es que se pueda buscar la forma de ver cómo el burro, como dicen en Tamayo, en mi pueblo, de ver cómo la carga se acoteja en el camino. Lo que debemos es propugnar porque el sistema educativo en República Dominicana pueda mejorar y que el año 2024-2025 arranque y en el camino vemos cómo resolvemos las cosas. Y agregándole a eso, disculpa que te interrumpa, la ARSA en los materiales y útiles educativos, los padres no aguantan. Imagínate un padre que tenga más de un niño, para colocar ese niño en el colegio tiene que tener 20,000 pesos solamente en útiles escolares. Vámonos, Carmen, un tema serio, pero no hay tiempo para más. Vámonos a la pausa porque ya nuestro invitado está por ahí y la gente
necesita escuchar, y disculpen el término, ¿qué diablos vamos a hacer con el tema eléctrico en República Dominicana? Porque lamentablemente la gente está durmiendo desnuda y no está bebiendo agua fría. Vamos a la pausa y que sea Juan Gómez que lo diga. La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024, con el que se incrementan las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de 35.360 millones de pesos. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En la sesión, los diputados aprobaron también en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual tiene por objeto regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de viviendas o a usos distintos. El proponente, Alfredo Pacheco, dijo que a partir del 16 de agosto retomará ese proyecto e invitó a los diferentes sectores que tengan opiniones y propuestas a acercarse al órgano legislativo. Aprobaron además 2 proyectos de resolución de la Cámara de Diputados para reconocer al cantante Roberto Antonio Pérez Herrera Ruby Pérez por sus aportes a favor de la cultura dominicana a través del merengue, y a la institución cultural Ateneo Amantes de la Luz, conjuntamente con su presidente, Carlos Manuel Estrella, por su labor de más de 150 años de aportes en favor del desarrollo, formación y cultura de los habitantes de la provincia de Santiago, entre otros. Asimismo, refrendaron en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara las playas Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como Patrimonio Cultural del municipio Matanzas, provincia Peravia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio de este programa, ya está con nosotros el ingeniero Juan Gómez. Juan es un ingeniero del sector eléctrico, ex superintendente de electricidad, con una experiencia dilatada en todos estos asuntos. Miren, la situación por la que está atravesando el sistema eléctrico en República Dominicana es algo que uno no se imaginó que cosas como esta iban a pasar a esta altura, porque hace 6 o 7 meses la luz no estaba dando este tipo de situaciones, y usted dice, ven acá, pero fue que retrocedimos en el tiempo en República Dominicana. Nosotros invitamos al buen amigo Juan Gómez para que nos hable de esto, porque es que uno no puede asimilarlo. ¿Qué pasa en la República Dominicana con estos apagones? Juan, buenas tardes, hermano, bienvenidos a Los Defensores. Muy buenas tardes, agradeciendo la gentileza de la invitación de ustedes, y me siento encantado con compartir con ustedes y con todos sus televidentes. Mira, real y efectivamente lo que ha venido ocurriendo en el sector eléctrico es algo que habíamos estado denunciando desde un tiempo atrás. Desde el primer año, año y medio de gobierno, nos preocupaba sobremanera el tema de cómo iba cursando la distribución en nuestro país. La gente, tú le hablas de transmisión, distribución, de generación, el común no te lo sabe diferenciar, pero la distribución es la que tiene que ver con la electricidad que llega a nuestros hogares, que es la que la persona real y efectivamente la que el pueblo siente. Entonces, ahí se descuidó enormemente la inversión, y se lo decíamos al gobierno, se lo decíamos, no nos escuchaban, pero parece que antes de ayer lo escuchó la vicepresidenta y ya habló de que sí, de que tuvieron problemas en las inversiones. O sea,
en esta administración no se han comprado transformadores, no se han comprado medidores, los gastos operativos de la empresa distribuidora están elevadísimos, las pérdidas están disparadas, el déficit del sector ha aumentado de manera astronómica. O sea, todo lo que estamos cosechando en la administración del presidente Abinader, que viendo algunas declaraciones de funcionarios, pensáramos que, o quisieran hacerle pensar a la población que inició el 16 de agosto de 2024, cuando realmente esta administración inició el 16 de agosto de 2020, aunque parece ya vieja, pero es así. Entonces, ellos no han tomado las medidas de lugar. En el sector eléctrico, todo el que conoce el sector sabe, y ahí tengo que defender al gobierno en qué aspecto. No hay transformaciones de la noche a la mañana. Aquí hay que planificar, porque son inversiones muy elevadas. Pero si no planifican y no se llevan por un plan de gobierno, inclusive, les traje para compartir con ustedes aquí algo que sería un poco que yo no debería promover. Yo tengo aquí una parte del programa de gobierno del PRD, del PRM en el 2020, en donde ellos decían que iban a trabajar para reducir las pérdidas, que iban a hacer inversión en las empresas de distribución y que iban a bajar inclusive nómina, bajar gastos operativos. Y todo ello, cuando vemos las estadísticas del propio Ministerio de Energía y Minas, todo ha ido hacia abajo. Todo. Entonces, hoy día, al ellos no tomar las previsiones del lugar, ha ocurrido lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando hoy día? Porque al principio ellos querían negar los apagones, pero ahora no lo podemos negar, porque todo lo recibimos y no importa en el circuito o en el nivel social que estemos de donde vivamos, a todos los sectores nos están dando apagones y ellos han querido excusarse en el tema del calor. No se pueden excusar en el tema del calor porque todo el que está en el sector sabe que en los meses de agosto, julio y el mismo junio muchas veces la demanda aumenta porque nosotros prendemos nuestros abanicos en la casa, prendemos lo que tenemos aire, prendemos nuestros aires, o sea, porque el calor es agobiante. Ahora, lo prendemos cuando hay luz, pero ahora tenemos el problema de que no hay luz y le están llevando la luz a la gente en las noches. La gente no puede dormir, no puede encender un abanico, no se puede tomar un trago de agua fría, fresca, porque es que no le están mandando el fluido. Hay sectores en donde se le llevan 4 y 6 horas y hasta 8 horas. Por eso ustedes ven que ha vuelto a la población algo que realmente había estado más bajo, y es el tema de la protesta. Está en la protesta, o sea, porque la gente, imagínate, tú que no puedas dormir, que tenga una persona mayor, que se le suba la presión, que tenga niños. La gente muchas veces lo que está haciendo Valentín es que se tira hasta el piso. Que no puede dormir. Que no puede dormir. Juan, y los apagones, aunque uno no lo crea, coincidiendo contigo, cuando una gente no puede dormir bien, eso genera violencia. Porque la gente se levanta irritada, Juan, para ir a trabajar. Cuando una gente no logra dormir las 7, las 8 horas que el cuerpo necesita, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, se levanta irritada. Pero mi pregunta va en la siguiente dirección, Juan. Se habla por ahí de que son apagones económicos. Nos gustaría que tú le expliques al país en qué consiste eso, porque la gente lo dice, pero no lo entiende. Son apagones económicos. ¿Qué es eso, Juan? Mira lo que sucede. El propio gobierno dice que hay suficiente generación para suplir la demanda siempre. Entonces, si fuera así, no hubiese problema porque le mandaron el fluido a las personas. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando sube mucho la demanda, hay unas plantas que le llaman base, que son plantas de equipo más económico. Por ejemplo, en lo que le llaman el orden de mérito, que es como van entrando a la medida que se va demandando las plantas. Por ejemplo, tenemos como número 1 y número 2 Punta Catalina 1 y 2. Ahí siguen los ciclos combinados que tiene San Andrés. O
sea, siguen la planta más eficiente y más económica para el sistema. Una entra detrás de otra. Van entrando, sí. Esas están disponibles. Si no están en mantenimiento, lo que fuera, siempre están dentro. Pero estar dentro no es generando solamente, produciendo dinero, porque son empresas. Ahora, ¿qué ocurre? Porque la gente se habla de apagones económicos, porque ya cuando tú llegas a un número, a unas centrales en donde los costos son muy elevados, aumenta demasiado el costo para el sector en meter estas plantas que son ineficientes, que son ciclo abierto o que producen con diésel, con gasoil, que es como cuando tenemos una planta de emergencia en nuestros edificios, en nuestras casas. Tú ves que, como dice la gente, tiene un gran consumo. Entonces, por eso es que tú ves que ellos sacan circuitos cuando tienen mayor demanda para no meter equipos de eso que son demasiado caros y que ayuda bastante a aumentar el déficit. Por ejemplo, si tú miras este gráfico, vemos la desastrosa administración de la administración Abinader en el sector eléctrico. Este es el año 21, 22 y 23. Han subido las pérdidas, han subido aumenta el monto del déficit. Por ejemplo, en el 19 las pérdidas eran de un 30.5 y eso representó que el gobierno tuvo que inyectarle al sector en déficit 31.000 millones de pesos. Si hay una planificación y un trabajo es para bajar esas pérdidas. Pero ¿qué ha pasado? Al 2023 las pérdidas están en 39%. Y eso ha significado que el déficit se ha ampliado a 86.000 millones de pesos. Juan, me quedó una pregunta en el tintero para cerrarla y continuar con este tema del déficit. ¿Se puede decir que en el país hoy, dicho de manera llana, los apagones son económicos por una parte, pero también por un asunto de que los equipos no funcionan de manera adecuada? Mira lo que ocurre. Como te dije que no hay inversión, como no se ha comprado transformadores, como hay transformadores de distribución, que es lo que suplen a nuestros hogares, pero hay también problemas de transformadores en subestaciones. Entonces, como hay problemas técnicos, no se instalan los medidores adecuados, no hay alambre para instalar acometidas, lo que conlleva, esa es la realidad. Lo que yo he observado en varios sectores populares es que están instalando cajitas. Muchas personas de estos sectores populares se quejan también porque la energía que recargan no le está dando. Te dura un día o día y medio. Es como tener una alcancía constantemente tú dándole a esa cajita dinero de recarga y no te da la cantidad de energía que dice en el papel que supuestamente debe de darte. Es que justamente, voy a parecer como que estoy redundando, es que no ha habido una administración eficiente. Entonces, la calidad del servicio, no solamente del fluido eléctrico, sino comercial, de gestión, cuando una gente va a una empresa distribuidora, porque hay un problema serio de facturación. Bastante elevada las facturaciones. Hay un problema serio. No solamente que ha subido el consumo y sube como ellos dicen, sube la factura porque se consume más. Es que hay usuarios en donde le están mal facturando, en donde le duplican y hasta le triplican facturas. Y cuando tú vas a reclamarle a la distribuidora, te dicen que no, que ellos están bien, que no hay problema. Entonces tú vas a Protecon y cuando tú vas a Protecon, lo primero es que te ponen a esperar unos tiempos de espera larguísimos y muchas veces también no te dan el veredicto a favor tuyo. Yo fui víctima de eso en el edificio donde vivía. Miren, vamos a, extrañamente, digo extrañamente porque este conversatorio está interesante. Ya pasó el primer bloque, 12 minutos, Juan. Pero no hemos empezado. Es que en televisión y con Juan es un lujo conversar. Yo quiero que después de la pausa tú continúes con el tema de la pérdida, porque la gente quiere escuchar de eso, pero es tan complejo, Juan, como que no se le ha servido a la gente de forma llana, que tú abundes en ese tema de forma llana. Vamos a la pausa y retornamos en breve.
La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024, con el que se incrementan las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de 35.360 millones de pesos. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En la sesión, los diputados aprobaron también en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual tiene por objeto regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de viviendas o a usos distintos. El proponente, Alfredo Pacheco, dijo que a partir del 16 de agosto retomará ese proyecto e invitó a los diferentes sectores que tengan opiniones y propuestas a acercarse al órgano legislativo. Aprobaron además 2 proyectos de resolución de la Cámara de Diputados para reconocer al cantante Roberto Antonio Pérez Herrera Ruby Pérez por sus aportes a favor de la cultura dominicana a través del merengue, y a la institución cultural Ateneo Amantes de la Luz, conjuntamente con su presidente, Carlos Manuel Estrella, por su labor de más de 150 años de aportes en favor del desarrollo, formación y cultura de los habitantes de la provincia de Santiago, entre otros. Asimismo, refrendaron en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara las playas Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como patrimonio cultural del municipio Matanzas, provincia Peravia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Estamos conversando con Juan Gómez, quien es ingeniero eléctrico, ex superintendente de electricidad, y lo que Juan nos está diciendo a nosotros es algo sorprendente, por lo menos para quienes no manejamos el sector eléctrico y para quienes no sabemos poner ni un bombillo. Juan, antes de la pausa, tú nos hablabas sobre la pérdida, pero todos los días se habla de la pérdida y la pérdida, pero la gente no entiende eso, Juan. A nosotros nos gustaría, a Carmen, a mí, al país, que tú desmenuce eso, con qué se come la pérdida, porque también, Juan, quieren envolver la cosa con términos parafernálicos para que uno no entienda nada. Mira, yo creo que este es el momento de que el país pueda entender estos términos y en qué consiste. Mira, preguntas como esa que hacen aterrizar a los técnicos. Exactamente. Y te la agradezco. Mira, realmente cuando se habla de pérdida, te voy a hacer un símil. Si yo tuviera un puesto de vender huevos, yo compro el huacal de huevo o la unidad de huevo a un precio X, que están bastante caros, por cierto. Si yo lo compro, por ejemplo, a 10 pesos, pero como la distribuidora no transan con huevo, es con energía y potencia. Sí. Entonces, si yo compro mi huevo a 10 pesos y ya de entrada lo voy a vender porque no puedo cobrarle por ineficiencia mía, por lo que fuere, lo cobro a 6 pesos, estoy pidiendo 4 pesos. Entonces, es lo que ocurre con las pérdidas del sector eléctrico. Ellos compran la energía y potencia, se compra la energía a un precio y por ineficiencia de no medir, de no tener acometida, de tener sobrecargados los transformadores, entonces pierden porque tienen unas nóminas abultadísimas. Inclusive hay distribuidoras que la cogen como un pago político. Entonces esto es muy técnico. Entonces, ¿en qué negocio, sea de venta de huevo, de naranja, en donde usted de entrada ya pierde un 40%, puede llegar a Puerto Seguro? No es No negocio. existe. Ahí entra, Juan, entonces, mira cómo estoy entendiendo, el hecho de que digan, el gobierno subsidió esa pérdida.
Pues todos los porque- meses te mantienen subsidiando. ¿Por qué? Porque como esas empresas son deficientes, entonces si compran, por ejemplo, 5 millones de dólares en un mes en energía y solamente pueden cobrar 3, los otros 2 millones hay que ponerlo. ¿Y quién lo pone? No es el gobierno que lo pone. Es Lo el ponemos usuario. todos los dominicanos. El usuario. No, todos los dominicanos de nuestros impuestos, Hacienda traspasa ese dinero a la distribuidora para que le paguen a los generadores. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es el déficit y ahí es que está el veneno. Tienen que gestionar las empresas distribuidoras, porque de todos esos miles de millones que mencionamos, la caja por donde entra el dinero es por la distribuidora. Entonces, si está mal, es como que yo vaya a un supermercado, llene un carrito y cuando llene el carrito está malo el lector de los precios. O sea, no puedo, en la caja no me pueden medir correctamente o cuantificarme correctamente los precios. Porque está distorsionado. Y el cajero dice, no, mira, yo creo que ahí hay 6,000 pesos. Ay, Dios mío. Es lo que está ocurriendo porque no hay medidores. Inclusive la situación lleva a un terreno tal y de admisión tal, porque ahora por lo menos le están admitiendo. Vimos que la vicepresidenta admitió que hay un problema, que no hay inversión. Vimos que el propio Celso dice que están yéndose a lo que es la compra de transformadores reconstruidos. Pero si lo que queremos... Espérate, dice lo mayor del pueblo, usado. Pero no supuestamente había en China un embarque de transformadores, qué bueno. según Morrison. Exactamente, mira, es una cosa tan absurda, porque lo que yo quiero hacer es bajar las pérdidas. Pero es bueno que la población sepa que cuando uno compra un transformador nuevo, él como equipo, como máquina eléctrica, tiene una pérdida aproximada de un 2%. Ahora, que es tolerable, que ahora un transformador reconstruido, bien reconstruido, inicia la pérdida en un 5%. Entonces tú dices, ¿y dónde está la gerencia? Porque el mismo Morrison dijo que ellos hicieron una licitación y que compraron 900 unidades de transformadores en China. Y el propio nuevo ministro, porque aquí trabajamos con datos de ellos, el propio nuevo ministro dijo en un momento dado que ya se estaba agilizando. Entonces, lo que hay que hacer es, en vez de yo comprar esos transformadores usados mediante procesos de excepción, o sea, ni siquiera siguiendo la ley de compra y contrataciones, ¿por qué yo en vez de comprar esos transformadores reconstruidos, no agilizo para que lleguen los nuevos? Es una pregunta que uno se hace. O sea, es como que a uno de nuestros vehículos se le daña la transmisión y yo, si compro una transmisión nueva, ya yo sé que yo tengo 0 kilómetros de recorrido con esa transmisión. Ahora, si reconstruyo la vieja, ya yo tengo un problema ahí, porque ya yo tengo ahí, imagínese usted que la transmisión le dio problemas después de 150,000 kilómetros. Ya yo tengo en ese equipo, aunque lo repare, tengo ahí el riesgo de que se puede dañar, tiene una vida útil, más se corta, puede dañar en mucho menos tiempo y tengo el problema de que de entrada lo más barato me puede salir caro, porque al final cuando se me daña un transformador de eso, voy a tener que buscar uno nuevo. No, y no solo eso, Juan, sino la inversión inicial que hiciste para repararlo. Que no se sabe. No se ha dicho cómo se compraron, ni se ha dicho tampoco cuánto se está invirtiendo en esa compra de excepción, cuando en este gobierno lo que se habla es de transparencia. ¿Dónde está esa información? Y hacemos esta inferencia en forma de pregunta, para ni siquiera hacerlo como tipo acusación, para que tengan la oportunidad de responderla. Respóndala. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué empresas ganaron? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Cuánto se está invirtiendo? Esas son preguntas que hay que dárselas
a la población dominicana. Según las mismas palabras de Morrison, en una entrevista, él dice que se hizo la inversión, se compraron en China, el embarque está, pero que no se mandó a un supervisor técnico de República Dominicana a observar esa licitación y a observar que todos estuvieran en estado óptimo. Bueno, pero no solo eso, sino que después sale en otra entrevista Morrison diciendo que lamentablemente no se pudo mandar el técnico porque la empresa que ganó la licitación y los distribuidores chinos tenían un problema interno. Sí, pero a mí me llama un poco la atención de esa parte, para cerrarlo ahí, Valentín, y es que la denuncia quien la hace Celso, sí, ahora recientemente, como presidente del Consejo Unificado de la Empresa Distribuidora. Ahora, Celso no es presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora después que removieron a Morrison. Él estaba ahí desde diciembre. Él tenía que conocer ese proceso. Y si eso hubiese sido así, lo que tenían era que mandar el técnico. Es más, después de la denuncia, yo hubiese llegado hace tiempo el técnico a China. Exacto. Si ese es el problema, ¿cuál es el problema? Le sale más económico al país hasta rentarle un avión privado y mandar un grupo de técnicos y que lleguen los equipos y no instalar, hacer una muy mala inversión en transformadores reconstruidos para un acto desesperado. No, por eso le digo. Y sin supervisión. Y tú que preguntabas, ¿hasta cuándo es esto? Creo que preguntaba. Juan, yo creo que tú has hecho un recorrido y has precisado los principales problemas por los que atraviesa el sistema eléctrico en República Dominicana. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las soluciones, Juan? Porque está bien, los problemas los conocemos, pero la gente lo que quiere es energía en su casa. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Mira, yo creo que el gobierno perdió una gran oportunidad. Todos recordarán que en el 2019 el PRM se opuso a firmar el pacto eléctrico. Ellos daban 10 puntos, alegaban 10 puntos, en donde eso, que había que mejorar las pérdidas, que había que bajar los gastos operativos a un nivel de 10%. ¿Quiénes debían firmar el pacto eléctrico? ¿Quiénes estaban llamados? Todos los partidos políticos, todos los sectores vivos de la población. Ahí estaban sindicalistas, partidos políticos, sociedad civil, o sea, iglesias que pertenecen a la sociedad civil, o sea, las universidades, una representación muy grande. Y se duró muchos años discutiendo, eso eran horas y horas de trabajo. Ahora, a la hora de la firma en el 19, el PRM se opone alegando estos puntos. Cuando llega esta nueva administración, el PRM llama inmediatamente a que se firme el pacto. Y nosotros, los partidos políticos, todos los sectores, confiando, dimos un voto de buena fe y fuimos y firmamos el pacto eléctrico. Lo firmamos, una nueva administración, ahí hay muchos puntos que se deben de atender. Pues, ¿qué ocurrió, Valentín? ¿No cogieron de tontos? Porque utilizaron el pacto eléctrico solamente como excusa para elevar la tarifa en 3 ocasiones. En la administración Abinader se ha subido la tarifa eléctrica 3 veces y se subió una 4ª. Y porque la población protestó, la dejaron sin efecto. Entonces, ellos perdieron la oportunidad de seguir trabajando con toda la propuesta del pacto eléctrico y yo participé en unas 3 o 4 reuniones en el CES, inclusive después de la firma del pacto eléctrico, en donde creíamos que se estaba buscando de manera seria soluciones al problema. ¿Dentro del pacto eléctrico estaba también la negociación de Punta Catalina? No, eso fue algo que se sacó este gobierno, Punta Catalina, y aunque yo soy de la fuerza del pueblo, pero tengo que ser sincero. Aunque Punta Catalina es un proyecto de la administración Medina, Punta Catalina ha sido la salvación del sistema eléctrico de República Dominicana. Si no fuera por Punta Catalina, estos apagones que tenemos hoy día estuvieran multiplicados no sabemos por cuánto, porque Punta Catalina aporta más de 700 megavatios que están ahí disponibles, a menos que haya falla o que estén en mantenimiento. Punta Catalina número 1 está fuera de servicio hoy en eso día, genera, que es la que genera eso 730. genera que se encarezca muchísimo el sistema, porque Punta Catalina es de la energía más económica del mercado. Entonces todo esto se agrava
Por eso se programa los mantenimientos en las centrales eléctricas, y es bueno que la población lo sepa, se programan un año antes. ¿Para qué? Para que no me coincidan dos de las centrales grandes y me provoque una distorsión de precios en el mercado, ni tampoco para que ocurra ahora en estos periodos de alta demanda por el calor. O sea, por eso te digo, todo es programado en el sistema eléctrico. Ahora, no ha habido planificación. Esto no ha habido un seguimiento. Esto, yo no sé, porque yo pienso, es que se planeó hacerlo tan mal. Uno Juan, tiene su duda. Dicho eso, me surge una inquietud, y al pueblo le interesa mucho escuchar tu opinión como un técnico, como experto que tú eres. Tú dices que en este gobierno se ha aumentado el costo de la energía eléctrica que se sirve a las casas, a las residencias, 3 veces. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para poder aumentar el costo de energía eléctrica al ciudadano? Mira, hay una fórmula de tarifa eléctrica, una forma muy compleja, lo maneja la institución que yo dirigí en algún momento, la superintendencia, que emite el pliego tarifario, y ahí entran muchos componentes, pero los componentes que más pesan para determinar el costo de la energía es precio de combustible y la tasa del dólar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Este gobierno ha corrido con suerte, porque los combustibles han estado, usted no oye que el petróleo ha subido a 125, ni a 115, ni a 140. El combustible se ha mantenido a un precio bastante estable, y además no subieron la tarifa 3 veces. Y la tasa del dólar también se ha mantenido estable. Entonces, lo que me pesa bastante en esa fórmula, que son esos 3 elementos, esos 2 elementos que te digo, ha estado estable. Entonces tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, este gobierno ha tenido un viento favorable, y lo que la población ha cosechado es una tormenta. En términos de electricidad, esta administración ha sufrido un apagón la población dominicana. Finalmente, porque el tiempo se nos ha acabado. Yo le dije al que no de 5 minutos más y ya están casi agotados también. Juan. Cuidado si es que hablamos demasiado. No, lo que pasa es que es muy interesante. Es demasiado interesante, y la población y tú se lo tiene que dices a la estar gente de forma llana, es lo que la gente quiere escuchar. Finalmente, Juan, queremos que tú vuelvas por acá si esto no se soluciona, para que sigamos hablando de estos temas. La gente quiere escuchar sobre energía por lo técnico del tema. Finalmente, yo he escuchado decir como que si uno quiere poner un panel solar en su casa, o 2 paneles solares, o 3 paneles solares, no es tan fácil. Bueno, no te permitimos eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le ponen la cosa tan difícil a la gente cuando quiere instalar en su casa paneles solares, Juan? Mira, eso es un tema bastante importante que tú tocas. Inclusive vemos que hay una situación complicada en el este y aquí en algunas zonas de la ciudad, porque hay un límite por circuito de la cantidad de paneles o de kilos que se pueden instalar en ese circuito. Existe lo que le llaman los medidores bidireccionales, en 2 direcciones. O sea, en un momento en que yo tengo mis paneles, me instalo, y en una hora, por ejemplo, si estamos todos trabajando o los niños en el colegio, en el día, que es donde hay más sol, se genera mucha electricidad, más que la que yo consumo en mi casa. Hay un excedente que debería de ir a las redes. Entonces, luego... que deben pagarte a ti por eso. Se debe de netear, y tú recibes un ingreso, debes de recibir un ingreso. Ahora, se están poniendo muchas trabas cuando tú vas con tu proyecto de tu inversión a la empresa distribuidora, que tú vas a comprar tu proyecto, te dicen, ya ese circuito no aguanta más capacidad solar, te meten un cuento, no hay técnico, no hay brigada, te la ponen difícil, esa es la palabra. Y eso está ocurriendo, y es una realidad. Hay muchos ciudadanos en donde hacen una inversión cuantiosa y pensando en que van a tener un respiro, y realmente no es así. Entonces, yo creo que el gobierno debe de
plantear reglas claras para que el ciudadano sepa si puede o no hacer la inversión. Juan, más que agradecido, yo creo que tú has sido bien preciso con las explicaciones que ha dado con el tema eléctrico. Lo que entiendo es que todos estos días tú estarás cargando pesado. Volvemos a los tiempos de los inversores. Tú estarás, Juan, cargando pesado porque la gente quiere escuchar de esto y te estarán solicitando en otros medios para que hable del tema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y en breve no se pierdan la interesante sección de don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos nueva vez en esta sección sobre marketing, mercadeo, pero marketing político, porque en este país eso es parte de la mercadotecnia que se trabaja 24/7 todos los años, no solamente en campaña, porque los partidos políticos, como les he explicado, y los candidatos tienen que hacer mercadeo permanentemente. Hoy quiero hablar de un temita que ocurrió esta semana pasada y vi a algunos colegas comunicadores y mercadólogos hablar sobre la comunicación efectiva. La comunicación, ya todos aquellos que estudian comunicación, ya sean periodistas, ya sean mercadólogos, ya sean analistas de la transmisión de mensajes, saben que tiene tres partes básicas, que es el emisor, que es el mensaje y que es el receptor, como lo ven en esa figura. Entonces, para que se dé completa la comunicación, tiene que haber un emisor claro, un mensaje claro y el receptor descodifica el mensaje. Le hago esta referencia didáctica para explicarle lo que pasó con el match, el pleito, la discusión entre Danilo Medina y el presidente Abinader. Danilo Medina se le ocurrió criticar las acciones del presidente en torno al intento o al proyecto de modificación de la Constitución de la República. Leonel Fernández, por su parte, ha dicho que tiene que ver los detalles porque dice que no es necesaria, pero Danilo Medina habló de que no era necesario y de que la criticó. Pero ¿cómo lo respondió el presidente Abinader? Pero tú diciendo eso, si a ti, o sea, tú, porque la del 19 sí no era peligrosa, o sea, una ironía perfecta. Porque Danilo, señores, miren esa imagen, esa marcha que ustedes ven ahí de Leonel Fernández con el pueblo, luchando para que no le reformen la Constitución en el 19, para quedarse Danilo de nuevo ahí, que fue necesaria la llamada de Pompeo desde Estados Unidos para detener la intentona que iba a ser abusiva de reformar la Constitución por segunda vez por parte de Danilo Medina. Entonces ahí la comunicación tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El mensajero no es el mensajero, el problema es el emisor. El emisor, cuando el emisor no tiene claridad o no tiene calidad o no tiene autoridad para enviar un mensaje, es como que usted le diga a la fábrica de sal que salió una sal dulce. Cuando lo recibe el receptor, por el medio que sea, va a decir, una sal dulce, eso es imposible. Entonces eso le ocurrió el mensaje del presidente, el expresidente Danilo Medina, que cayó en el vacío y fue una ridiculez, porque no tiene autoridad para hablar de ese tema. Hay temas en el que usted no tiene autoridad. Fíjense como este señor, que dirige ahora lo que queda del PLD, está en silencio, está mudo ante todo el desastre del país. No hay oposición de esa parte. Se quedó también mudo con su candidato y lo dejó que lo desbarataran hasta un 10%. Y entonces ahora sale supuestamente a protestar contra la reforma constitucional, con la que personalmente podríamos no estar de acuerdo. Pero tú, Danilo, tú no puedes hablar de eso. Ese es un problema grave de la comunicación. Y eso deben entenderlo todos los políticos.
Lo primero es que para usted hacer un discurso o elaborar un mensaje tiene que hacer, si no tiene el dinero para hacerlo, por lo menos investigar. Y si no puede pagar un estudio de mercado, por lo menos haga una reunión de expertos, que eso es también un método. Consulta de expertos. Y le pregúntele, ¿qué usted cree si yo digo esto? Ah, no, él salió a hablar cosas sin haber analizado antes lo que vas a hablar. Esta experiencia le debe servir a todos los políticos de República Dominicana y del mundo, de que tenga cuidado para que no le ocurra lo que dice el pueblo, escupir para arriba. Porque el que escupe para arriba le cae la saliva en la cara, que es un refrán popular que cae muy bien ahí. Todo lo que usted vaya a hacer como comunicador, como político o hasta para corregir sus hijos, piense en que usted debe ser el ejemplo, no el antiejemplo. Muy buena la ocasión para recordarle eso. La comunicación es perfecta, pero tiene que hacerse con reglas que deben respetarse. Pasen muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.